En esta mañana me gustaría un poco hablar acerca de todo lo que hemos podido vivir, quizás, ¿no? Son fechas, son épocas, es una época, ¿verdad? Navidad, se acerca ya, por decirlo, el fin del año, ¿verdad? Y no sé cuántos de vosotros, pero yo muchas veces, cuando llega a lo mejor el día 31, ¿verdad? Empiezas a echar un poco la mirada hacia atrás, perdón, y empiezas a reflexionar en qué he hecho, qué no he hecho, qué he hecho bien, qué he hecho mal, ¿no? Un poquito, ¿verdad? Empiezas a reflexionar acerca de todo. Y en ocasiones también eso llega o lleva a poder tener anhelos, deseos o compromisos de cara al nuevo año. No sé si alguien ha hecho alguna vez de ahora que empieza el nuevo año me voy a apuntar a un gimnasio, ¿verdad? Para ponerme en forma un poquito, no sé, yo solo me lo he planteado a veces, y a lo mejor ya no con cosas tan banales como apuntarse a un gimnasio, sino ahora que empieza el nuevo año, realmente voy a tomar con fuerza el poder comprometerme y orar cada día tanto tiempo, poder leer la palabra del Señor, poder orar, poder juntarme, poder ir a la reunión de los jueves que no puedo, ahora voy a hacer un esfuerzo. No sé si alguno ha hecho esto en estas fechas, ¿vale? Y a mi parecer, a mi punto de vista, no es malo el tener proyectos o el querer hacer cosas que no se han podido hacer y querer mejorarlos. Eso no es malo. Pero sí que reflexionaba y decía, lo que sí quizás puede ser malo o puede llevar a confusión es cuando quizás nosotros empezamos a traer cosas del pasado y queremos imitar cosas del pasado ahora. Es decir, sé que muchas hermanos, muchas hermanas que están aquí habéis venido de otros países, ¿verdad? Y puedo sentir y puedo saber lo difícil que haya sido el poder instalarse en un nuevo país, una cultura, que la gente del país pueda acogerte, ¿verdad? Que eso también es difícil muchas veces. Pero no sé cuántos quizás habéis podido pensar, pues estaba mejor en mi país. No sé si alguno ha podido pensar en algún momento esto. A eso me refiero, cuando cosas del pasado vienen a nuestra vida, a nuestro presente, y anhelamos cosas que se quedaron atrás, ahí es cuando entramos en un conflicto. ¿Por qué? Porque deseamos cosas que se quedaron atrás. No estamos esperando que el Señor nos bendiga con cosas nuevas, sino estamos mirando todo el rato en el retrovisor hacia atrás. Como decía antes, el desear cosas, el anhelar mejorar, no es malo, pero sí que es cierto que si vamos a la palabra del Señor, a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, cuando nosotros, por medio del Señor, somos capaces de entender todo lo que nos dice este versículo, cuando nos encontramos en esa situación de, prefiero o tenía antes una casa mejor y ahora estoy viviendo en un piso chiquitito que no tengo agua caliente, no sé, situaciones así, cuando nosotros estamos todo el rato mirando hacia atrás, lo que hemos dejado atrás, este versículo no lo estamos cumpliendo. No se está haciendo fuerte en nuestra vida. Porque nosotros, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Lo viejo puede ser bueno, puede ser malo, pero es viejo, queda atrás. Nosotros lo que tenemos que hacer es mirar hacia adelante, a lo que viene, a lo que el Señor quiere darnos. Si el Señor nos ha bendecido en el pasado, gloria a Dios. Pero nosotros no podemos estar regodeándonos de aquello que el Señor nos dio y hacer un tesoro y quedarnos allí. No, esto es mío, me lo dio el Señor y de aquí no me muevo. No, tenemos que ir a más. Por eso tenemos que... Yo titulé a esta predicación soltando lastre, porque muchas veces tenemos cosas en nuestras vidas que nos impiden seguir hacia adelante, que nos impide subir. No sé si alguno ha montado en globo,
o si ha podido ver, ¿verdad? Un globo, ¿qué hace? Está en el suelo y lo que al globo le hace quedarse en el suelo, aparte de que está atado con cuerdas, pero hay unas cosas que se llaman lastre, que son como sacos de arena que está alrededor de la cesta donde va montado. Y si la persona que está dirigiendo el globo quiere subir, quiere ascender más, lo que hace es soltar lastre. ¿Qué hace? Soltar esas bolsas, las deja caer y el globo asciende. Entonces, si nosotros tenemos nuestra vida espiritual o nuestra vida con un montón de cosas atadas a nuestro alrededor, no vamos a poder ir a más, a lo que el Señor quiere llevarnos. Si vamos a la palabra, a Lucas, capítulo 9, del versículo 57 al 62. Amén. Dice la palabra del Señor, yendo por el camino, uno le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le respondió, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú vete a anunciar el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le contestó, ninguno que, habiendo puesto su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Amén. Y cuando leemos esto, podemos, ¿qué tiene que ver con quizás, ¿no? con aquello que vivíamos en el pasado, que viene hacia el presente? ¿Qué nos está queriendo decir este chico o este hombre que está aquí? Es muy fácil que muchas veces nosotros queremos trabajar para la obra del Señor, pero no hacemos más que mirar hacia atrás. Y vuelvo otra vez a las ilustraciones. Si vosotros veis un campo de cultivo y cuando están labrando el campo para poder sembrar la semilla, ahora ya son máquinas, pero si miramos antiguamente que iban quizás con una mula, ¿no? O con un caballo, con un burro o algo, y el arado, el campesino tenía que sujetar el arado y el caballo o el animal iba hacia adelante y el campesino tenía que sujetar ese arado para que fuera recto. Si el campesino se distraía y empezaba a mirar a otros lados, el arado se iba a cualquier lugar, a cualquier parte. Entonces, si nosotros estamos todo el rato mirando hacia atrás, si nosotros estamos todo el rato pensando en cosas que hubo en nuestro pasado y no miramos a lo que hay delante, nos vamos a desviar. En un momento u otro nos vamos a desviar. ¿Por qué? Porque no estamos prestando atención a lo que tenemos que prestarle atención. Y es el arado. Es donde el Señor quiere que estemos trabajando ahí. No importa si en esta iglesia, en otra iglesia, en este país, en otro país, uno fue un ministro, fue una persona de alabanza, estaba en un ministerio grande. Si el Señor te ha traído a este lugar es porque el Señor quiere hacer algo contigo en este lugar. Y a lo mejor puede ser de paso. A lo mejor puede ser que estés 2 años, 3 meses, 20 años, toda tu vida aquí. Pero cuando nosotros lo único que hacemos es mirar hacia atrás de, uy, Señor, es que ahora estoy en esta iglesia, y lo digo porque estamos aquí, que puede ser en otras iglesias que ocurra esto, pero cuando estamos aquí y quizás podamos pensar, Señor, es que estoy en esta iglesia y es que no hago nada. Estoy en la silla, vengo cada domingo, pero no hago nada. En cambio, allí donde estaba antes, en la otra iglesia o en mi país, quizá estaba en un ministerio importante, tal. Lo pasado queda atrás. El Señor nos quiere usar para cosas nuevas, cosas que vienen por delante, bendiciones que aún no conocemos, pero que están por descubrir. Si nosotros le damos pie al Señor, si estamos anhelando todo el rato cosas de nuestro pasado, nos vamos a quedar estancados en nuestro pasado.
Vamos a tener algo agarrado a nosotros, una cadena, algo que no nos va a permitir seguir hacia adelante. Cuando el Señor decía, le decía el hijo del... Perdón, en el versículo 58, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Quizás también muchas veces, como decía antes, vuelvo a lo mismo, estamos ahora en una situación complicada, porque a lo mejor no tenemos qué comer, estamos viviendo en un lugar, quizás en una habitación, porque no podemos permitirnos tampoco el tener una vivienda para nosotros mismos y estamos compartiendo un lugar. Pero que eso no sea un punto en el cual estemos mirando hacia atrás y pensando, es que yo en aquel otro trabajo que no podía ir a la iglesia, pero al menos tenía dinero para pagarme yo un piso y tal. Eso es lo que hay que borrar de nuestra cabeza, hermanos y hermanas, porque no podemos estar mendigando pan, porque somos hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores, y el Señor quiere lo mejor para nuestras vidas, y cuando nosotros somos capaces de entender eso, no importa la situación que estemos viviendo ahora, pero el Señor quiere lo mejor para tu vida y para mi vida. Y yo sé que el Señor va a hacer cosas grandes en cada uno de nosotros, siempre y cuando seamos fieles a su palabra, siempre y cuando seamos obedientes a Él. Pero si nosotros estamos todo el rato mirando hacia atrás, en lo que dejamos, el Señor no va a poder hacer su obra en nosotros porque, no porque Él no quiera, no porque Él no nos ame, no, porque nosotros no le permitimos. Amén. Cuando estaba preparando el mensaje, ahora veremos dos tipos de decisiones diferentes que tomaron unas personas cuando el Señor los llamó para hacer su obra. ¿Cuántos creen y cuántos sienten que tienen un llamado del Señor en sus vidas? Amén, amén. Cuando nosotros sabemos que Dios nos ha llamado para hacer algo, sea lo que sea, el Señor va a cumplir. Amén. El Señor no se olvida. Así que si tú sabes que hace un tiempo atrás el Señor te llamó, te dio algo, pero todavía no lo estás haciendo, sigue orando al Señor. Sigue orando al Señor, porque si realmente fue una palabra del Señor, Él la va a cumplir. Él la va a cumplir. Amén. Esta mañana estábamos aquí en el grupo de alabanza y una de las hermanas, espero que luego no me diga nada, lo digo con todo el amor, ella nos contaba que ella estuvo orando durante mucho tiempo para poder estar en el ministerio de alabanza. Durante mucho tiempo. ¿Y eso qué significa? Que la hermana no tuvo fe. No. Si esta hermana tuvo un llamado del Señor, ella estuvo orando el tiempo que tuvo que orar, durante mucho tiempo, hasta que un día el Señor dice, ahora es el momento. El Señor abre las puertas, pero cuando nosotros pensamos, creemos que tenemos un llamado, y sea como sea, no, hay que hacerlo ya. El Señor me ha llamado para predicar. Te presentas aquí y, pastor, yo tengo que predicar el domingo que viene. ¿Vale? Cuando el Señor llama, el Señor cumple su palabra. Pero si el Señor nos ha llamado y estamos pasando lo que estemos pasando en este momento, no es para recordar lo que tuvimos en el pasado. No es para recordar aquello que dejamos, sino es para algo mejor, algo mayor. Pero ojo, porque podemos aferrarnos a cosas y esas cosas pueden hacer, como he dicho antes en el inicio, que no demos pasos hacia adelante. En Marcos 10:17 dice la palabra del Señor, al salir él para seguir su camino, llegó uno corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió, le dijo, atentos, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud.
Entonces Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, aunque con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. En esta parte, cuando yo la leía, muchas veces nos aferramos a lo que tenemos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, desde muy pequeño, a mí me ha gustado mucho la música, ¿verdad? Y gracias al Señor, pues he podido comprarme pues, la guitarra, tal. Y muchas veces digo: ¿sería yo capaz? Y es algo, un ejemplo un poquito así, ¿no? Cogido con pinzas, pero ¿sería capaz de, oye, pues dejo mi guitarra y si el Señor no quiere que esté más en la alabanza y esté en otro sitio, lo haré de primeras o me costará? Así con muchas cosas. Cuando nosotros quizás hemos podido trabajar duro, hemos podido tener cosas materiales y a lo mejor el Señor te dice: pues ahora tienes que irte de esta ciudad, de este pueblo, irte aquí. Ay, Señor, ¿y entonces qué hago yo con todo esto? Tienes que dejarlo y empezar algo nuevo aquí, en este otro sitio. A muchos de aquí les ha pasado, ¿verdad? ¿Es una decisión fácil? Yo creo que no. Porque quizás estás dejando muchos años de tu vida, muchos recuerdos, ¿verdad? Familia, amigos, posesiones materiales que no es malo que nosotros queramos anhelar tener pues, o un coche si no tenemos o una casa mejor, no es malo. Ahora, como el pastor Emanuel nos ha estado predicando estas semanas anteriores, ¿verdad?, acerca de la economía, hay que tener cuidado de las cosas, pero no me quiero desviar. Pero no es malo desear, querer tener algo, pero no obedecemos al Señor, y cuando Él nos llama y nosotros vamos al lugar o no queremos ir al lugar porque me aferro a lo que tengo, estamos haciendo lo que el joven rico. Y el joven rico, desde su juventud, estaba haciendo las cosas bien, ¿verdad? Porque estaba haciendo lo que la palabra, lo que la ley decía. Honrarás a tu padre y a tu madre, ¿verdad? No matarás. Y él dijo: no, yo todo esto lo estoy cumpliendo, lo he cumplido desde mi juventud. Pero ahora viene donde el Señor le dice: pues toma todo lo que tienes, véndelo y dalo a los pobres. Y ahí es donde él dice: ¡wow! ¿Por qué? Por la comodidad. Quizás este joven, al tener dinero, al tener riquezas, vivía en una situación estable. Él no tenía problemas de no sé qué voy a comer. No, él lo tenía todo. Y él sabía, quizá, o había visto, que Jesús no tenía nada. Y si él vendía todo lo que tenía, no iba a tener ni dónde recostar la cabeza, no iba a tener que comer en ocasiones, o al menos es lo que él veía a simple vista. Pero cuando vemos más adelante que Pedro le pregunta y le dice: entonces, Señor, ¿cómo vamos a hacer, no? ¿O qué va a pasar con nosotros? Y el Señor le dice que hay algo más. Si nosotros damos ese paso de fe, hay algo más. Porque yo creo que aunque no seamos
hermanos de sangre, pero somos hermanos espirituales, ¿verdad? Y si hay un hermano que está pasando necesidad, yo voy a poder ir y ayudarle. Yo voy a poder decirle, hermano, hermana, no te preocupes, no tienes para comer, yo voy a comprarte lo que sea y para que tú puedas tener. Eso es a lo que se refería Jesús, de que no vamos a estar olvidados. El seguir al Señor no es, bueno, yo sigo al Señor y que pase la... No, el Señor cuida de cada uno de nuestros pasos, aunque muchas veces no es como nosotros creemos. Y entonces cuando vienen todos esos pensamientos de, ¿tanto que dejé para esto? ¿Tanto que dejé para estar ahora así? Y ahí es donde tenemos que pedir al Señor que nos dé discernimiento, que nos ayude y realmente tomar el arado, mirar hacia adelante y decir, Señor, lo que tenga que venir, vendrá, pero yo voy a estar firme en el arado y voy a estar trabajando en tu obra. No sé si alguien lo cree así. Amén. Amén. Hay dos casos, como decía antes, que contrastan la decisión que nosotros podemos tomar cuando somos llamados por el Señor. Una está en Mateo 4:18. La decisión que ahora vamos a leer contrasta con la que hemos leído antes, que es la del joven rico. Dice en Mateo 4:18, pasando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes y los llamó. Ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Estas dos formas de ver diferentes. El joven rico, que tenía todo, no tenía necesidad de nada. Aparte conocía la ley, no es que escuchaba y... No, conocía, él había cumplido todo. Y en ese momento, en el momento del llamado, en el momento en el que el Señor le dice, deja todo, vende todo y sígueme, él tuvo las dudas y él no se quiso deshacer de ese lastre. Y entonces, ¿qué le conllevó? Que no siguió a Jesús. Pero en cambio, vemos cuando Jesús llama a los cuatro pescadores, ¿verdad? Que sabemos que son los discípulos después. Pero ¿qué vemos? Que ellos estaban trabajando. El contexto ya cambia porque el joven rico había ido a escuchar, había ido al encuentro de Jesús, perdón. En cambio aquí Jesús va al encuentro de ellos y le dice, dejad lo que estáis haciendo y seguidme. Y ellos eran pescadores y hay que saber que en aquella época ellos tenían que trabajar muy duro para poder tener algo para comer, para poder hacer su trabajo, muchas horas. Ellos no estaban allí por gustos, allí en la barca, tumbados, ahí mirando al... No, ellos estaban trabajando duro. Es más, dice que Jacobo y Juan estaban con su padre. O sea que estaban trabajando juntos y ellos no tuvieron duda ninguna de decir, pues aquí te quedas y nos vamos con Jesús, porque ellos sabían el llamado que tenían, ellos reconocieron la voz del Señor, ¿verdad? Como dice en la palabra, que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento, porque también no sabemos escuchar la voz del Señor. Y si nosotros no sabemos escuchar la voz del Señor, vamos a dar pasos en falso. En cambio, ellos no tuvieron ningún temor de dejar todo lo que tenían, o lo poco que podían tener, de dejar su familia por tal de seguir al Señor. Y ya sabemos después cómo iban los discípulos, que iban de lugar en lugar, como hemos leído antes, no tenían quizás dónde recostar la cabeza o en algún lugar se podían hospedar, pero la vida que tenían era una vida muy plana.
no tenían riqueza, no tenían, viene Jesús, un palacio. No, no, no. O sea que cuando nosotros tomamos la decisión de seguir al Señor, tomamos la decisión de seguirlo, cueste lo que cueste. Y la decisión no se puede tomar con la boca pequeña de, sí, Señor, yo te sigo y ya veremos. No, no. Es una decisión que tiene que haber en nuestro corazón. Y si nosotros hemos crecido en una familia cristiana, pero no hemos tomado esa decisión, quizás no estemos haciendo lo correcto, porque no se trata de, no, como mis padres eran cristianos, yo soy cristiano. No, no, no. Es una decisión propia de cada uno. Es una decisión que debemos tomar cada uno de nosotros. Lo que haya hecho mi padre, mi madre, o lo que haya hecho o mi hija, o mi hijo, mi hermano, mi hermana, es decisión de ellos, pero si yo realmente quiero seguir al Señor, es una decisión mía, personal. Y si vuelvo al inicio, al principio, si nosotros, llegados a este punto de que el Señor nos llama, el Señor quiere usarnos, el Señor quiere trabajar con nosotros, pero nosotros estamos todo el rato echando la vista atrás, no vamos a poder fructificar en el reino del Señor. Amén. Amén. Lo que ha ocurrido en nuestras vidas, lo que ha podido pasar en nuestras vidas, ahí ha quedado. Ahí ha quedado. Nuestras acciones llevarán una consecuencia. Nuestras acciones quizás podrán tomar en un futuro, podrán llevarnos a hacer algo, pero queda en el pasado. Si nosotros, desde este momento, como yo he dicho antes, realmente decimos, Señor, yo quiero poner las manos en el arado, yo quiero seguir tu camino, yo quiero trabajar para tu reino, el Señor nos va a bendecir. El Señor nos va a bendecir. Y yo muchas veces digo, el Señor nos va a bendecir cuando a veces escucho, yo mismo que oro, Señor, bendícenos. El Señor nos va a bendecir, pero quizás no de la forma que nosotros pensamos. Aquel que piense que que el Señor lo bendiga va a significar, mañana va a hablar tu jefe contigo y te va a decir, te aumento el sueldo 2.000 euros. Puede ocurrir, no digo que no, pero es que no es ese. Porque entonces estamos perdiendo la visión. Porque nosotros no estamos aquí para trabajar, para hacernos ricos materialmente en este mundo. Nosotros lo que estamos haciendo es invirtiendo nuestras vidas para el Señor, para trabajar en su reino. Y lo principal es llevar el Evangelio, llevar la palabra del Señor a todo el rincón, a todas aquellas personas que no lo conocen. Y si nosotros, con nuestro ejemplo, no podemos hablarle a una persona porque va a decir, ¿qué me vienes a hablar tú a mí de Dios si tú estás todo el rato, todo el día en el trabajo quejándote de que tengo que trabajar 12 horas, que tengo que trabajar así, que estoy cobrando poco, que el jefe tal, que no vamos a ser ejemplo. Con lo cual, soltémonos de todo aquello que nos impide seguir hacia adelante, soltémonos de todo aquello que nos aparta del Señor, soltémonos de esas cadenas que nos tienen atados. ¿Para qué? Para que el Señor pueda crecer en nosotros. Porque yo sé, yo creo, al menos para mi vida, no sé vosotros, pero para mi vida yo sé que el Señor quiere cosas mayores, mejores. Y no significa el fama, éxito, no, sino mayores espiritualmente. El poder hablar a mis hijos, el poder decirles, no te preocupes, si tienes este problema, orando, el Señor te va a ayudar. No te preocupes porque a pesar de quizá nuestra situación, pero el Señor va a estar con nosotros. Es eso, a nuestras familias, a aquel hermano, aquella hermana, aquel padre, aquella madre, aquel hijo que quizás se apartó, vamos a poder hablarle, vamos a poder decirle, el Señor te ama, recuérdalo. Y todo eso, nosotros vamos a poder ser ese ejemplo. Pero si dejamos que el Señor reine en nuestras vidas, si nosotros no hacemos más que quejarnos y mirando hacia atrás,
el Señor no va a poder hacer su obra en cada uno de nosotros. Y como hemos cantado esta mañana, levanto mis manos aunque no tenga fuerza. Cuando estamos en ese momento de debilidad, es ahí cuando más tenemos que orar al Señor, clamar al Señor y decirle, Señor, no puedo, pero yo sé que contigo todo lo puedo. Yo sé que contigo puedo llegar a pasar esta dificultad, a pasar este problema, y quizás serán días, semanas, meses de dificultades, de prueba, de desierto, pero el Señor nos va a rescatar de ahí. Pero, hermano, hermana, en esta mañana yo te aconsejo, no miremos hacia atrás. No miremos hacia atrás. Lo que Dios nos dio, amén. Lo que nosotros nos equivocamos y lo que sufrimos, ahí queda. Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Confiemos en el Señor, creamos en Él, porque el Señor tiene cosas grandes para nosotros. Y en este nuevo, quizá en nuevo año, no se trata de ir haciendo promesas el último día del año y en el primer día del año ya incumplirlas, no es eso, pero reflexionemos todo lo que hemos podido hacer. No es malo reflexionar durante todo el año qué me ha pasado, qué me ha sucedido, qué he hecho. Reflexionemos y realmente pongamos la mano en el arado de nuestra vida y decir, Señor, esta área de mi vida está coja. Señor, esta área de mi vida no he podido solucionarla. Necesito que tú trabajes aún más en ella. Porque sigo haciendo esto, sigo pensando así, sigo tratando así, sigo haciendo esto. Y esto no es lo correcto. Señor, ayúdame, que podamos mirar y podamos reflexionar y podamos decirle, Señor, yo me rindo a ti. Y soltémonos de todo aquello que nos tiene agarrados. Hay tantas cosas y en estos días estamos prácticamente enganchados por los medios de comunicación, ¿verdad? Al consumismo, voy a medir mis palabras, al consumismo por estos días, ¿verdad? Tantas cosas que nos hacen tener que adquirir, ¿verdad? Y parece que es una locura y todo el mundo como locos, de un lado para el otro, de una tienda a otro sitio, ¿no? Y todo esto es lo que nos lleva al mundo. Si nosotros creemos que esto es lo correcto, pues que cada uno piense como quiera. Pero yo sé, como podíamos ver la semana pasada, en el domingo por la tarde, cuando se hizo el Festival de Navidad, que la Navidad es algo más, es algo diferente. No es lo que el mundo dice. La Navidad es otra cosa. Y cuando nosotros somos capaces de decir, Señor, yo me rindo a ti y voy a trabajar para tu obra, en lo que tú quieras, en lo que tú me mandes, y yo no voy a intervenir. Entonces ahí el Señor obra, el Señor trabaja y nos bendice, y nos bendice. Y si estás en ese momento en que no sé qué hacer, porque sí, yo quiero trabajar, pero no sé qué hacer, empieza a preguntar a hermanos en la iglesia, a los responsables, me gustaría trabajar. A lo mejor tú vas a ponerte a trabajar en un sitio y a lo mejor ese no es tu lugar, pero no pasa nada. Pero si tu interés es de querer trabajar en la obra, da el paso de decir, yo quiero trabajar, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. Señor, no quiero estancarme, no quiero estancarme. Y si eres de aquellos que vienes, gloria al Señor, de un sitio donde tú habías hecho grandes cosas o habías estado en ministerios, habías hecho, gloria al Señor, tienes una experiencia y tú puedes dar tu opinión, es decir, no es inviable, pero que realmente el Señor pueda guiar tus pasos y decir, hermano, hermana, yo quiero ayudar, voy a estar ayudando aquí, oye, pues este es tu lugar. Y te asientas allí y estás ayudando. Oye, mira, hermano, hermana, este no es mi lugar, voy a probar, pero no te quedes quieto. No te quedes quieto, porque hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo. Me gustaría que pudiera subir el grupo de alabanza.
¿Cuántos pueden decir que, o pueden confirmar, o pueden decir amén, cuando decimos que hasta aquí el Señor ha sido fiel? Amén. El Señor ha sido fiel y Él siempre será fiel. Y como hemos cantado antes, me gustaría que siguiéramos la última que hemos cantado. Sí. Y que en esta mañana podamos... Mi deseo es que realmente la palabra de hoy pueda hacernos reflexionar acerca de todo eso que nos está atando, todo eso que nos está haciendo no avanzar. Que realmente podamos romper eso en nuestras vidas. Y que el Señor pueda guiarnos en nuestros pasos cada día, cada día. Pero el paso que tenemos que dar nosotros es de rendirnos a Él. Y como decía esta mañana cuando estábamos cantando esta adoración, ¿realmente amamos al Señor como Él nos ha amado? Es imposible, porque el amor de Dios no se puede comparar, pero ¿realmente amamos con toda nuestra vida al Señor? ¿Estamos dispuestos a sacrificar tantas cosas que hay en nuestra vida por seguir al Señor? Eso, ahí es donde tenemos que llegar, a decir, Señor, yo sé que es difícil, yo sé que es complicado, tengo que tomar esta decisión, yo me rindo ante ti para que tú me guíes. Señor, he venido a este lugar, he venido a este país, llevo X tiempo aquí y estoy todavía que no sé porque todo me va mal. Ríndete al Señor en esta mañana. Y el Señor guía tus pasos.